Vamos a hablar de la revocación de mandato, pero a mí me gustaría que más que un monólogo fuera así como un diálogo de tal suerte que nosotros podamos ir contestando las inquietudes, las dudas más frecuentes que la gente les hace, ¿verdad? Para que podamos sacarlas de la confusión en que intencionalmente muchos mexicanos que simulan ser opositores al presidente AMLO, pues las están colocando para tratar de evitar que voten y así tratar de evitar que se le revoque el mandato al presidente López Obrador. Eh, de entrada quisiera yo comentar que quienes dicen que no debemos acudir a las urnas en esta revocación de mandato, sino que el presidente debe concluir su periodo y es en el 2024 cuando ahí sí debemos acudir en masa para lograr cambiar de partido político, que ya no siga gobernando Morena, que no se pueda reelegir López Obrador. No sabemos qué intenciones tenga este señor, ¿verdad? Estas personas que dicen que hoy no votemos, pero que en el 2024 sí votemos, bueno, pues desde luego que son gente que está siguiendo una línea que trabaja a favor de López Obrador. O sea, no son gente espontánea, no son gente convencida de esa postura absurda, sino es gente que por compromisos, por conveniencias, porque tienen que obedecer, muchos de ellos forman parte de hermandades en donde se dan las directrices, ¿verdad? Hoy en día están confundiendo a los mexicanos, evitando que salgamos a votar los millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con este gobierno, precisamente para que este gobierno siga adelante. Desde luego que cuando el presidente López Obrador en campaña y en los primeros meses de su gobierno mandó la iniciativa de ley al Congreso de la Unión de esta ley de revocación de mandato, nunca imaginó que su popularidad se viniera abajo tan drásticamente y con tanta celeridad. Desde luego que yo en primer lugar tengo muchas dudas porque es imposible que el mismo día de las elecciones ya se supiera que habían votado por él más de 30 millones, como lo reconoció el INE y como lo reconocieron los demás partidos. Eso más bien parece una situación falsa en la que todo el mundo participó, exactamente para legitimar de inmediato a López Obrador. Pongamos que ganó la elección, pero no con 30 millones de votos, no con 30 millones de votos. Él, como quiera, en los primeros meses de su gobierno promovió la ley de revocación, primero la reforma constitucional y luego la ley de revocación de mandato, pensando que la popularidad le iba a alcanzar hasta el 2022 y que iba a arrasar, pero ahora sí que la pandemia nos vino como anillo al dedo a los mexicanos porque eso descubrió el pésimo gobierno de este señor, sus malas intenciones en contra de todos los mexicanos, abandonó a los contribuyentes, eso sí les exigió que siguieran pagando sus impuestos, que siguieran pagando el seguro social de sus empleados, los sueldos de los empleados, pero al mismo tiempo cerró las fuentes de trabajo, esto sin ingresos, ¿verdad? Nunca hubo un plan de apoyo a los empresarios, a los contribuyentes, a los trabajadores, aunque seguían cotizando para el IMSS, nunca se les dio atención médica, nunca se les dio, recuerden ustedes, cómo el Seguro Social estaba totalmente cerrado, sin medicamentos, únicamente había disquearia COVID, ¿verdad? Pero todos los que entraban se morían por la pésima atención en el Seguro Social, por la falta de medicamentos. Entonces, todos nos hemos visto afectados por las medidas
criminales de este gobierno en contra de los mexicanos, y todo eso ha producido que ya hoy, en 2022, sean una minoría los mexicanos de carne y hueso que dan la cara, que dan su nombre, que hablan a favor del gobierno de López Obrador, porque no tienen ningún logro que presumir de este gobierno. Sí hay millones de bots, sí hay gente anónima que lo defiende, ¿verdad? ¿Verdad? Según bots, ¿verdad? Pero gente que dé su nombre, su ubicación, quién es, qué hace, dónde vive, a qué se dedica, no hay gente de carne y hueso que pueda defender con hechos el pobre desempeño de este presidente. Todos los que están en contra de la revocación de mandato, en su inmensa mayoría la disidencia controlada, habla pestes del gobierno de López Obrador. Todos los días en sus comunicados, en sus programas, en sus videos, se quejan amargamente de las pésimas decisiones que está tomando este gobierno en contra de todos los mexicanos, pero inexplicable y absurdamente, todos dicen que no debe salir de la presidencia de la República, que debe continuar su mandato y que en lugar de que ahora vayamos a las urnas, que es una farsa, dicen ellos, lo que debemos hacer es trabajar para que en el 2024 vayamos a las urnas y en esas elecciones sí logremos quitar a Morena y desde luego evitar que llegue a la presidencia alguien afín a López Obrador para que continúe con esta cuarta transformación que nos está llevando a la desgracia a todos los mexicanos, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo cómo creen ellos que en el 2024 se generarán las condiciones adecuadas para que se lleven a cabo elecciones limpias con un INE imparcial, que si los mexicanos en su inmensa mayoría votamos en contra de López Obrador, se respete esa voluntad popular. ¿Qué argumentos dan ellos para pensar siquiera que en el 2024, a través de elecciones populares, podemos sacar a Morena del gobierno? Lo cierto es que la realidad no se mantiene estática, no es estable. La realidad es dinámica y o va para arriba o va para abajo, pero es imposible que se mantenga estable. Y la tendencia que hemos tenido desde el 2018 hasta la actualidad ha sido en declive. Cada día la vida de los mexicanos desciende en su nivel en todos los sentidos. Cada día es más autoritario el gobierno, cada día controla no únicamente a la Cámara de Diputados, no únicamente al Poder Judicial de la Federación, sino también a los organismos autónomos, ¿verdad? Los gobernadores tienen que someterse exactamente a los caprichos de este presidente, porque si no, bueno, de por sí que no les da presupuesto, entonces si se opusieran abiertamente al gobierno federal, pues su vida se convertiría todavía más en un verdadero calvario. Y ya el presidente de la República ha manifestado en los últimos días que va a enviar un proyecto de reforma electoral en donde desde luego tratará de modificar sustancialmente la estructura del INE o incluso crear un organismo nuevo que lo sustituya y desde luego colocar en ese organismo a sus incondicionales, de tal suerte que esa reforma electoral que ya anunció el presidente de la República secuestre ahora sí por completo al órgano electoral y en las elecciones del 2024, aunque la inmensa mayoría de mexicanos votemos en su contra, ¿verdad? Ese órgano electoral ya supeditado al Ejecutivo Federal difícilmente reconocerá el éxito, el triunfo de la oposición, y en caso de que los mexicanos salgamos a manifestarnos en contra de la imposición de un candidato que no ganó realmente, bueno, ya estará para entonces la Guardia Nacional en plena operación
Recuerden que se están construyendo 500 cuarteles distribuidos en todo el territorio nacional, de tal suerte que cerca de donde vive cada mexicano habrá un cuartel con guardias nacionales, muchos de ellos centroamericanos, que no se tentarán el corazón en lastimar, agredir, matar, lesionar o encarcelar a los mexicanos que en ese 2024 salgan a manifestarse en contra del fraude electoral, que sin duda alguna se llevará a cabo si no logramos nosotros sacar a López Obrador en esta revocación de mandato programada para el 10 de enero, del 10 de abril de este año. Desde luego, otras cosas que van a cambiar sustancialmente del 2022 al 2024 será el nivel de vida de los mexicanos. Nuestro nivel de vida descenderá considerablemente. Yo tengo la fortuna de ser abogado fiscalista y tengo una trayectoria de 44 años en esa materia, y como abogado independiente ya tengo más de 36 años. He escrito 38 libros en materia fiscal analizando las reformas a fondo. Nuestros libros no han sido un resumen o una transcripción de lo que dicen las reformas fiscales. Como ejemplo, nada más, este es el libro que publiqué de las reformas al Código Fiscal de la Federación 1992, cuando yo tenía 35 años de edad. Y vean ustedes el grosor de este libro. El grosor, este libro tiene 334 páginas y la letra es extremadamente pequeña, porque nosotros no hacemos libros nada más leyendo la reforma y haciendo 2 o 3 comentarios, sino que analizamos a fondo esas reformas fiscales, y eso nos permitió percatarnos cómo el primer libro fue en el sexenio de Salinas de Gortari, cómo todos los gobiernos han ido modificando las leyes fiscales en una forma verdaderamente criminal en contra de los mexicanos, y todas ellas, esas reformas desde el 2000, desde el 92 hasta la actual, ¿verdad? Han sido reformas que, aunque han sido dictadas en gobiernos de distintos presidentes, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, López, ¿verdad? Y además de distintos partidos políticos, PRI, PAN, PRI, Morena, ¿verdad? Todas esas reformas siguen la misma línea, no hay ninguna contradicción entre ellas, nunca un gobierno nuevo de otro partido ha echado abajo la reforma fiscal del gobierno anterior, nunca han tirado la pared para construir otra, sino sobre lo que ya construyó el PRI del 88 al 2000, sobre eso construyó el PAN los 12 años de gobierno, y sobre lo que construyó el PRI y el PAN, otra vez volvió a construir Peña Nieto, y sobre lo que han construido todos, ahora construye López Obrador. Si está claro, vemos cómo en todo se pelean, en todo discuten, ¿verdad? Por nimiedades discuten, pero en lo esencial, que es quitar a los mexicanos su patrimonio, en eso coinciden totalmente, totalmente. No hay ninguna diferencia, porque todos nuestros presidentes, desafortunadamente, son títeres del gran capital mundial, que no nada más quiere apoderarse de las riquezas de los mexicanos, sino que se apodera de las riquezas de todo el mundo. Por eso quiere establecer un nuevo orden mundial, con un gobierno mundial, desde luego dirigido por el gran capital mundial. Muchos me preguntan qué entiendo yo por el gran capital mundial, y la respuesta es muy sencilla. El gran capital mundial son los banqueros usureros, que dinero que no tiene sustento real, que nada más lo imprimen, ese dinero en cantidades millonarias se la prestan a Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Argentina, Chile y a México, con dinero que es puro papel,
que no tiene sustento en producción, que no tienen respaldo en oro, con ese dinero nos endeudan a todos los países, ¿verdad? Y después de que nos endeudan, ¿verdad? Ahora sí ya, endeudados, nos exigen, ante esas deudas impagables, ¿verdad? Nos exige el gran capital mundial, los banqueros usureros, que el gobierno haga esto, que el gobierno haga lo otro, y todo lo que ordenan es siempre en contra de los pueblos, no únicamente de México, de todos los pueblos, ¿sí está claro? Entonces, por eso endeudaron a nuestro país desde Echeverría, luego lo incrementaron la deuda con López Portillo, luego con De la Madrid, luego a Salinas ya le pidieron que privatizara los bancos, a Cedillo le tocó regalarlos al gran capital mundial. Entonces, todos nuestros presidentes lo único que hacen es quitarnos nuestro patrimonio para entregárselo en bandeja de plata y en centavos al gran capital mundial. Desde luego, este trabajo que empezó en el 70 debe concluir ya, ¿verdad? Ya están dadas las condiciones y por eso ahora elige el gran capital mundial para México a un presidente ignorante, traidor, sin valores, ¿verdad? Que no tiene el menor empacho en entregar ya, porque ya están dadas las condiciones, a la brevedad posible todo nuestro patrimonio al gran capital mundial, de tal suerte que desaparezca la clase media, que la clase media pase a formar parte de los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Podrían ustedes pensar que soy exagerado, pero a mí mire, a ver, una preguntita y ojalá alguien me la conteste. ¿Vicente Fox está a favor de la revocación de mandato o está a favor de que no votemos en la revocación de mandato? Vicente Fox Quesada. Licenciado, le doy la palabra a Gilberto, tal vez se lo pueda contestar. Tenemos Sí. la mano levantada, luego Eric. Gilberto. Gilberto, abra su micrófono y contéstele y pregunte. A ver, ahora está accesible. ¿Se escucha ya? Sí, Bueno, sí se escucha. Gracias, licenciado. Trataré de ser breve. Creo que Nada más son poco. La pregunta es si Vicente Fox Quesada está a favor de la revocación de mandato o en contra. No, Para que yo pueda... discúlpeme. Bueno, discúlpeme entonces porque yo tenía levantada mi mano mucho antes. No tengo esa respuesta. Muy bien. Vicente Fox está en contra de la revocación de mandato. Vicente Fox. Y quiero compartir con ustedes algo que probablemente no conozcan, ¿verdad? Pero que nosotros publicamos por primera vez en el año 2005 en este libro que se llama Discrepancia Fiscal y Lavado de Dinero, ¿verdad? Estando de presidente Vicente Fox, y quiero compartir esto con ustedes para que vean la calidad moral de Fox, que es igualito en esencia que López Obrador. Simulan que son diferentes y son exactamente lo mismo. Vean ustedes lo que publiqué aquí en este libro en 2005. En el número especial 7 de la revista Proceso, de diciembre de 2000, página 7, se publicó el artículo de Pascal Beltrán del Río, las definiciones, se llamaba así el artículo, que consignó lo siguiente. Y empieza el artículo y dice, convencido Pascal Beltrán del Río, que creo que está en Milenio Televisión, con él trabajaba Ángel Verdugo, dice, convencido como lo estaban otros panistas tradicionales de que el lenguaje y algunas acciones de Vicente Fox estaban lesionando su imagen, como candidato presidencial César Leal Angulo buscó al guanajuatense para aconsejarle un cambio de estrategia. Pero la respuesta que obtuvo de Fox no solo le hizo cambiar su punto de vista, sino que lo sigue maravillando al día de hoy. Mira, le dijo Fox a Leal, la sociedad mexicana está dividida en 5 capas atendiendo a los 2 bienes que dan estatus a la gente, la educación y el dinero. Allá arriba, la nata de la sociedad. Es una pequeña capita de mexicanos que tienen educación y dinero. Luego, abajito,
sigue una capa gruesa, muy gruesa, de mexicanos que tienen educación, pero no tienen dinero. Aquí estamos hablando de todos los profesionistas, de los empleados, ¿verdad? Incluso algunos con buen sueldo, pero aunque tengan muy buen sueldo, no se comparan con los millones de pesos que tiene, por ejemplo, Carlos Slim. Alguien que gane 300,000 pesos mensuales, al lado de Carlos Slim, es nada, ¿sí? Entonces, esa capa gruesa sigue, que tienen educación, pero no tienen dinero. Después, dice Fox, viene una capita, afortunadamente muy delgada, que algún día habrá que desmantelar, habrá que desaparecer, habrá que destruir, de los que tienen dinero, pero no tienen educación. Y luego agrega, esos son muy peligrosos. Ahí encontramos a los 2 o 3 millones, 2 millones de personas morales, mexicanos que muchas veces no tienen educación, porque no fue, bueno, que no tienen educación formal, que no fueron a la universidad, pero que han trabajado toda su vida, que son expertos en su negocio, que han sido productivos, que generan fuentes de trabajo, pero como no fueron a la universidad, aquí Vicente Fox dice que no tienen educación, ¿verdad? Y hay más o menos como 4 millones de mexicanos, personas físicas, con empresas que son las que sacan adelante al país. Empresas en donde se obtienen ingresos importantes, presentan declaraciones de impuestos, etcétera. Entonces, esa capita de 6 millones de mexicanos que tienen dinero, pero que no tienen educación, porque probablemente gran parte de ellos no tiene una licenciatura, ¿verdad? Dice Fox, esos son muy peligrosos, y dice que algún día habrá que desmantelar, que desaparecer. Obviamente, cuando esa capita la desmantelen, cuando a la clase media la desmantelen, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo? Va a ir a la capita siguiente. Ahora, ¿qué viene? Le sigue una cuarta capa de mexicanos que yo le llamo del río, del aluvión, y son los que han oído hablar de Winston Churchill, pero no están seguros si se trata de un primer ministro británico o de una marca de puros, o sea, según Fox, gente ignorante. Ahí cunden el rumor, la intriga, el desentendimiento, la desesperación, la desorientación, aunque hay algo de educación. Aquí seguramente se está refiriendo a todos esos millones de mexicanos que son asalariados, que trabajan en las empresas, que reciben algún sueldo modesto, aquellos mexicanos que son ambulantes, que trabajan en los tianguis, que tienen, no tienen dinero, pero, y tampoco tienen educación, ¿verdad? Pero más o menos ahí van saliendo al día, ¿no? Y luego dice, la última, continuó Fox, es una capa muy gruesa, con 40% de los mexicanos, los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema, en donde no se oye más ruido que el de la tripa, porque se están muriendo de hambre. Esa enorme capa no sabe, no tiene educación ni tiene dinero. Y ahí vive el PAN, el PRI. Ahí tiene asentadas las 4 grandes patas el dinosaurio, porque esa capa se manipula, se engaña, se presiona y se atropella. Esa capa no tiene capacidad de reaccionar. Propuso Fox, propuso el candidato, déjenme a mí que le hable a esa capa. Fíjense bien cómo Fox no dice, déjenme a mí sacar adelante a esa gente, que mejore su nivel de vida, sacarlos de la ignorancia, sacarlos de la pobreza. No, él está diciendo, esa capa está tan fregada que es fácil de engañar, de manipular, de presionar, de atropellar. Déjenme que les hable, o sea, déjenme que yo los manipule, que yo los engañe, que yo los presione y que yo los atropelle. Ahora, si a esos millones de mexicanos que conformamos la clase media nos quitan nuestro patrimonio, nuestras empresas, porque según Fox somos muy peligrosos y tienen que desmantelarnos, ¿verdad?
nuestro patrimonio, ¿a dónde va a ir? ¿A la segunda capa de mexicanos que tienen educación pero no tienen dinero? No, porque no tienen dinero, no pueden comprar nuestras empresas, no pueden comprarlas. Tendrían que ir necesariamente a la primera capita, a la más delgada, a la que tiene los dos bienes que dan estatus, a la gente que supuestamente tiene educación y tienen dinero, ¿sí? Y dentro de los que tienen educación y dinero, no nada más están los grandes empresarios mexicanos, sino también están los integrantes del gran capital mundial, que tienen empresas, los banqueros y otras empresas como las farmacéuticas, las de alimentos, las de armas, etcétera. Entonces vean ustedes cómo ya desde Fox estaba planeado que a la clase media la iban a desmantelar y obviamente esa clase media iba a pasar a engrosar la fila del 40% de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. ¿Por qué creen ustedes que Fox se opone a la revocación de mandato? Bueno, pues porque todos han estado alineados en esa política que al final nos va a dejar a todos los mexicanos con una mano adelante y otra mano atrás. Hasta ahorita, esta última reforma establece reglas para que con facilidad el gobierno, la que entró en vigor el 1 de enero del 2022, establece reformas para que el gobierno nos pueda quitar a todos los mexicanos nuestro patrimonio, pero en reglas de carácter general de Hacienda se ha suspendido la aplicación de esas medidas en los primeros meses del 2022, precisamente para que los mexicanos no nos demos cuenta de lo que nos espera, los mexicanos sigamos adormilados, no votemos en la revocación de mandato los que queremos que se vaya AMLO, ¿verdad? Y consecuentemente gane la revocación de mandato los que quieren que continúe, ¿sí está claro? Pero está establecido en la miscelánea fiscal que pasando la revocación de mandato, las leyes duras que ya entraron en vigor en enero se van a aplicar con contundencia y veremos cómo en breve lapso desaparecen los tianguis, no habrá mercancías en los mercados, porque todo mexicano que traslade mercancías en la vía pública, en transporte, sin comprobante fiscal digital de ingresos o de traslado y sin carta aporte, su mercancía le va a ser decomisada en ese momento en el transporte y además ese mexicano va a ser acusado de el delito de contrabando. La mayoría de los mexicanos que se ponen en los tianguis, que se ponen en los mercados, no están inscritos en el RFC, trasladan su mercancía sin sin comprobante de ingresos, sin comprobante de traslado, sin carta aporte, y esa ley va a ser aplicada por, entre otras, la Guardia Nacional. Entonces, esta gente que se pone a decir tonterías de que siga, y en el 2024 vamos a sacarlo, pobre gente ignorante que no tiene la menor idea de lo que nos espera. Yo me percato de todo esto porque como fiscalista conozco las leyes fiscales y quiero comentarles que las leyes fiscales en todo el mundo a lo largo de toda la historia siempre se han utilizado para quitarle a los particulares su patrimonio. Recuerden ustedes que ha habido países en los que se ha cobrado incluso impuestos por tener una ventana. Por eso muchas casas antiguas no tenían ventanas para no pagar ese impuesto. También se han pagado impuestos por tener animales. O sea, la legislación fiscal es una legislación fiscal cuyo propósito es arrebatar su patrimonio a los particulares y empobrecerlos. Y para cerrar la pinza, les quitan todo su patrimonio y no les dan ningún servicio. Por eso se quitan guarderías, por eso no hay medicamentos para los mexicanos, se quitó el seguro popular, por eso no hay medicamentos para los niños con cáncer, ¿verdad? Sí está claro, por un lado nos arrebatan todo nuestro patrimonio y por otro lado no nos dan nada y esas cantidades que nos arrebatan se dedican a la corrupción, a darle el dinero al ejército, a obras faraónicas que no van a servir para nada como el aeropuerto el que están haciendo Felipe Ángeles, para el Tren Maya,
para la refinería de Dos Bocas, se está tirando el dinero a la basura exactamente para que se genere una pobreza que establezca las condiciones que permitan que en breve lapso se implante en todo el mundo, incluido México, un nuevo orden mundial con un gobierno mundial y desde luego dirigido por el gran capital mundial, ¿verdad? Así es. Entonces, sí es evidente la ignorancia de todos aquellos que creen que en 2024 podremos sacar a López Obrador, ¿verdad? Y que por eso invitan a que en esta revocación de mandato los mexicanos que están en contra de AMLO no voten para que AMLO siga. Porque el gran capital mundial sabe que lo bueno del gobierno de AMLO viene después de la revocación de mandato, de mandato. Cuando lo dejen ahí se quitará la máscara y además ya para entonces tendremos una Guardia Nacional ya muy avanzada y cuando nos demos cuenta de cómo nos están dejando en la calle con una mano delante atrás y los mexicanos salgamos a defendernos, a protestar, ¿verdad? Unidos con los trabajadores, porque los trabajadores se quedaron sin trabajo al cerrar nuestra empresa. Cuando sean millones los mexicanos que salgan a manifestarse en contra de las políticas del gobierno, ahí estará la Guardia Nacional ya esperándonos, ¿verdad? Así es. Por eso sí es importante que los mexicanos vayamos a las urnas el 10 de abril y saquemos a López Obrador porque es nuestra última oportunidad. Nada más como comentario, todas las proyecciones que nosotros hemos hecho en nuestros 38 libros, que nosotros hemos dicho lo que va a pasar, a todas les hemos atinado. A todas les hemos atinado. ¿Sí está claro? Entonces, hay un porcentaje muy elevado de que lo que yo estoy diciendo exactamente eso ocurra. Yo quisiera saber a qué proyecciones le han atinado Ugalde, a qué proyección le ha atinado, por ejemplo, Ángel Verdugo, a qué proyección le ha atinado Broso, Carlos Loret, a qué proyección le ha atinado Carmen Aristegui. ¿Qué ha pasado que ellos dijeron hace 5 años que iba a pasar y pasó? No, no han hecho eso. Al contrario, Ricardo Rocha, todos reconocen que, ay, me equivoqué. Yo nunca pensé que hiciera AMLO. O sea, si Dios les negó la capacidad de vislumbrar el futuro, ¿cómo se ponen ellos ciegos a dirigir a todos los mexicanos? ¿Verdad? Esa sería de entrada mi participación y si ustedes gustan, con mucho gusto ahora sí podemos contestar todas las preguntas que ustedes tuvieran. Sí, licenciado, le damos la palabra a Eric, después a Humberto. Sí. Adelante, Eric. Eric. Bueno, ¿me escuchan? Eric, a sus órdenes, ¿eh? Buenas noches. Mira, buenas noches. Parte de lo que yo he estado viendo es de que aquí hay mucho de fondo, sobre todo, como comentaba hoy a mediodía en uno de estos foros, de que estamos con un enemigo muy taimado, con mucho apoyo a nivel internacional. Es una personalidad no tiene conciencia. No se escucha, Eric. Bueno. Ok, ¿me escuchan mejor? Ya está mejor. Bueno, sé que antes lo que pero bueno. Estamos en presencia de una persona que es un psicópata y como tal es un manipulador muy hábil de las emociones. Navega con bandera de tonto, pero no hay que subestimarlo por ningún motivo. Y además, encima de eso, está asesorado por muchas gentes que son expertos en campañas políticas, los que le llaman los gringos los spin doctors. Entonces, están haciendo una táctica que es clásica de meter la duda, porque en la política no es forzoso que tú demuestres que eres mejor
que el otro, sino simplemente con que siembres la duda, paralizas. Y esa es la estrategia que han estado siguiendo. Y se han aprovechado precisamente del hartazgo y de que en el 2018 la gente votó con el hígado y ahora los está manipulando por el mismo hígado. Él finge que está a favor de la revocación, pero sus actos demuestran todo lo contrario. Y ese ha sido hasta ahora la cruz que me ha tocado pelear y estar remando contra corriente con mis amigos, con mi familia, pero no me importa. No me importa porque lo que está en juego es algo mucho más grande que nosotros y que va a pegarnos mucho más fuerte. Y que va a pegarnos a nosotros y a nuestra familia, a nuestros hijos y nietos. Por eso debemos ser firmes en la defensa, porque no es algo que sea ajeno a nuestra familia y a nuestros descendientes. Pon tú que a lo mejor yo decido ir a votar por mi familia, por mí. Bueno, ¿yo por qué voy a vivir ese calvario que nos están preparando si sigue López Obrador? Yo tengo instinto de conservación y lo tengo al 100, entonces no estoy manco, tuerto, ciego, paralítico, con el cerebro vacío. Yo tengo que tratar de defenderme. Y creo que tenemos la última oportunidad de defendernos exactamente con esta revocación de mandato. Y es importante precisar que esto que está pasando en México no es por López Obrador, no es por él. Si Dios no lo quiere, se muriera hoy en la noche, esto va a seguir y van a poner a otro que lo va a sustituir. Él es un títere, él es una pieza. Miren ustedes, Manuel Jiménez Guzmán, que es el líder de los masones, que dice que en México hay 1,5 millones de masones. 1,5 millones de masones. Y la masonería mexicana forma parte de la masonería universal. Y la masonería universal la crearon el gran capital mundial. ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo la masonería universal es el sirviente del gran capital mundial, es el caballo de Troya que colocan en cada país. En México tenemos, según el Manuel Jiménez Guzmán, que es el mero mero de la masonería en México, dice que hay 1,5 millones de masones que están colocados en universidades públicas, universidades privadas, medios de comunicación, todos los partidos políticos, las ONGs, el gobierno estatal, federal y municipal, el gobierno federal, el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Y ese 1,5 millones no creas que están en la base, están hasta arriba, son magistrados, son ministros, son secretarios de Estado, son diputados, son senadores, son presidentes municipales, gobernadores, son los presidentes de Canacintra, los presidentes de Coparmex, los dueños de Televisa, los dueños del Universal. Ese 1,5 millones de mexicanos están colocados en donde pueden influir sobre muchos mexicanos y todos ellos tienen la línea, la directriz de que aunque les caiga gordo López Obrador, tienen que apoyar la cuarta transformación. ¿Tú crees que todo mundo, los que están en el PRI, todos quieren a López Obrador y lo idolatran? No, claro que no. Nadie es monedita de oro y menos un sujeto como ese. No. Pero si están en la masonería universal, las órdenes no se discuten y la orden es apoyar a López Obrador. Y entonces, ¿verdad? Sí se te autoriza a que hables mal de él, a que todos los días te inconformes para que eso te dé credibilidad con la gente. Ah, mira, este es enemigo de López Obrador, todos los días habla mal de él, nos señala los errores, los abusos, los excesos de López Obrador en contra de México. Y si él dice que no vayamos a votar, pues él sabrá por qué, no se ve que sabe mucho. Entonces, así están todos, toda esa oposición, toda esa disidencia controlada. Hablan y hablan y hablan en contra de López Obrador, pero que siga como presidente.
¿Dónde podría verse ese absurdo? Yo les quiero comentar, estimados compatriotas, que si mañana entrara un nuevo gobierno con el propósito firme, con el deseo firme de trabajar por los mexicanos y levantar nuestro país, es prácticamente imposible. Por cómo está el país, lo han destrozado desde el 70 hasta el 2020, más de 50 años. Y el destrozo que viene en estos 2 años es mayúsculo. O sea, si ahorita no hay quien pueda rehacer a nuestro país ya con el daño que le han causado, ¿quién diablos va a poder rehacer nuestro país en el 2024 con un país en donde está lleno de pobres, de gente como actualmente está en Venezuela, sin oficio ni beneficio, porque aunque quisiéramos trabajar, no habrá fuentes de trabajo, nuestras empresas nos las quitaron, se cerraron, no hay víveres, no hay nada. ¿Quién va a levantar un país así? Digo, si ahorita, si lográramos hoy cambiar de presidente, es imposible rehacer nuestro país por todo el daño que han hecho en todos los sentidos, a nuestro país desde 1970. Bueno, pero hay que poner un hasta aquí y tratar de empezar a trabajar en esa reconstrucción de nuestro país. Pero si nosotros estamos de acuerdo en que continúen la destrucción de nuestro país, pero ahora ya acelerada, no, en 2024 no habrá quien pueda rehacer a nuestro país. Y además en el 2024 con una Guardia Nacional ya descaradamente en contra de los mexicanos del pueblo, será imposible. ¿Ustedes creen que se está generando la Guardia Nacional con 500 cuarteles en todo el país para que en el 2024 se combata la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, a los... No, hombre, con ellos son abrazos, no balazos. Esa guardia se está construyendo para atacar a los mexicanos, a los que no estamos de acuerdo con a dónde nos llevan, y cuando ya no tengamos el pan en la mesa y en ese momento decidamos salir a manifestarnos, ahí estará la Guardia Nacional para lesionarnos, matarnos o encarcelarnos, ¿verdad? Es un sueño guajiro eso de que en el 2024 podremos sacar a López Obrador. Y es un sueño guajiro pensar que esto es algo autóctono, es algo, o sea, México es una burbuja, México es una isla en donde nosotros decidimos, y en esa burbuja López Obrador ahorita nos está sorprendiendo y engañando. Es darle mucho nivel a él no tiene esa capacidad, él es un simple títere, ahí sí, de poderes supranacionales, ¿verdad? Que ellos sí nos utilizan simplemente como títeres. Desde luego buscan cualidades en los que van a ser sus títeres, deshonestos, con un pasado tormentoso, traidores, de lo peor. De lo peor, tienes que tener todos los defectos para que el capital mundial, el gran capital mundial, se fije en ti para que tú puedas abanderar sus intereses. Así es. Licenciado, le damos la palabra a Humberto. Sí, ¿cómo no? Después a Bernardo. Sí, ¿cómo no? Adelante, Humberto. No sirve mi micrófono, por eso escribí lo que quería yo decir. Entonces, si me haces el favor de leerlo, porque si no, no me van a entender. ¿Me pueden escuchar? Se escucha muy bien, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, Humberto. Dilo okay. tú. Humberto. Sí, mira, te voy a leer lo que escribí, ¿sí? Yo creo que los primeros enemigos que tenemos y a los que debemos atacar son los disidentes controlados, por lo que debemos focalizar todo nuestro esfuerzo contra ellos. Sabemos que ellos son concesionarios, ¿sí? A ellos se les concesiona, entonces por ahí es por donde se están vendiendo, ¿no? Y por eso es que están en contra de la revocación de mandato.
pues el peje los deja hablar y seguirse riendo de ellos como lo hace diariamente en cada mañanera, ¿sí? Pero que no le toquen su estancia en el poder, que eso es lo que se defiende en López Obrador, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ir contra los disidentes. Eso es, yo creo que si focalizamos todo nuestro ataque contra ellos, los vamos a encuadrar, los vamos a dejar abiertos para que podamos nosotros, ¿sí?, poderlos atacar. De otra manera, nuestras bases, mientras los tengamos en contra, la gente los está escuchando increíblemente. Claro, para eso hay que combatirlos, ¿verdad? En primer lugar, desbaratando sus predicciones que no tienen ningún sustento, de que en 2024 sí podremos hacer lo que ahora no quieren hacer en 2022. Eso es imposible. Eso es imposible. Vamos en caída libre. La destrucción del país crece como bola de nieve. En 2024 las condiciones estarán peores que ahorita y será imposible ganar una elección en donde saquemos a Morena. Y por otro lado, entonces tenemos que combatirlos con argumentos, desvirtuando los absurdos señalamientos que sostienen, que defienden. Y en segundo lugar, también tenemos que combatirlos, ¿verdad? Investigando cuando ellos en el pasado se han enfrentado en contra del gobierno que tanto nos ha lastimado. Cuando Verdugo habló en contra de Peña, pero además en contra de López, de Calderón, de Fox, en contra de ¿cómo se llama? De Zedillo, en contra de Salinas, cuando han ellos abanderado reales argumentos defendiendo a los mexicanos en contra del gobierno, exponiéndose. ¿Cuándo? Siempre han sido personas que les besan los pies a los gobernantes en turno a cambio de las ganancias millonarias que les han permitido tener y a cambio de pues muchos privilegios. ¿Sí está claro? Entonces, sí, córtale. Entonces, yo creo que tenemos que atacarlos desbaratando los absurdos señalamientos que difunden y su triste pasado, que no es el de mexicanos patriotas, no es el de mexicanos comprometidos con el pueblo, con el bienestar del pueblo. Son gente vividora, nada más. Ricardo Rocha, ¿qué ha hecho algún día por el pueblo? ¿Cuándo se ha manifestado? Y ahora nos quiere dirigir. No voten. ¿Sí está claro? El payaso Broso, ¿verdad? Para señalar errores es buenísimo, pero cualquiera de nosotros es bueno para señalar errores. Pero cuando se ha enfrentado en el gobierno, contra el gobierno, abiertamente, todos podemos presentar denuncias, todos, no estamos atados de manos. Si yo no estoy de acuerdo con este gobernante y siento que está delinquiendo, pues yo presento una denuncia. ¿Por qué no se juntan entre todos para presentar denuncias penales en contra de todos los actos ilegales que denuncian todos los días, ¿verdad? Contratando abogados, ¿verdad? Si realmente quieren que siga, pero quieren que cumpla, bueno, pues fórcenlo, denúncienlo penalmente por todos los delitos que día a día comete. Pero nada más estar de hocicón, habla y habla, no, pero que siga. Esa es disidencia controlada y eso es lo que tenemos que hacer entender al resto de la gente, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, que no hay congruencia en ellos. Lo peor que puede haber en una persona es la incongruencia y la incongruencia está entre el decir y el hacer. ¿Qué congruencia hay? Hablar pestes de AMLO y trabajar para que siga siendo presidente. Es una incongruencia total. Así es. Miren, aquí quiero contestar algunas preguntas. No,
Bueno, vamos a hablar de la de Garcita primero. No estoy de acuerdo con Alejandro. Le pido de favor que no nos dé tantos ánimos, por favor. No nos ayudes de esa manera, compadre. Danos ánimos para que México se renueve. Creo que estábamos mejor con los anteriores gobiernos, con menos carencias, con medicamentos, con menos persecuciones. Por favor, Alejandro, danos ánimos. No nos mandes al pozo tan rápido. Yo creo que México era un vaso totalmente lleno, que empezó a vaciar Echeverría. De estar lleno, ya con Echeverría quedó aquí. Con López Portillo quedó aquí. Con De la Madrid quedó aquí. Con Salinas quedó aquí. Con Cedillo quedó aquí. Con Fox quedó aquí. Con Calderón quedó aquí. Con Peña Nieto quedó aquí. Y con este señor ya vamos aquí en este momento. No es que los gobiernos antes fueran mejores, simplemente que el vaso estaba más lleno y todavía llegaba a exactamente alcanzar para que los mexicanos recibiéramos ciertos servicios. Pero yo te aseguro, así te aseguro, que si hoy estuviera que si volviera a la presidencia cualquiera de los anteriores expresidentes, estaría impedido para gobernarnos como nos gobernaron en sus sexenios cuando el vaso estaba más lleno. Y no es que no es que esté yo dándonos por vencidos. Yo estoy dado por vencidos. Yo ya me derroté. Yo ya digo, no vayamos a la revocación ya que nos lleve la fregada. No, exactamente porque sé los peligros y que lo que ahorita, que hasta donde hemos caído ahorita no se compara con lo que vamos a caer si dejamos a López Obrador. Por eso yo estoy hablando invitando a la gente a que participe en la revocación de mandato, votando en contra de López Obrador, porque es nuestra última oportunidad para defendernos. Es nuestra última oportunidad. Yo sé todo lo que sé, no estoy deprimido, no estoy miedoso, estoy con toda la energía para seguir luchando por mi país, por mi país. Malo que yo dijera, no, pues ya ni modo, ya nos llevó la fregada, ya, que siga AMLO. No. Dios no nos mandó paralíticos, pero tampoco tenemos que estar ignorando la realidad. ¿Sí está claro? Entonces, es mejor conocer la realidad y luchar con intensidad, precisamente motivados al conocer esa realidad tan tremenda en la que ya nos han metido los gobiernos anteriores y en donde de seguir López Obrador, nuestro futuro verdaderamente será triste. No debemos estar derrotados. No. Bien, es cierto que la consulta solo dará un resultado informativo a la pregunta si sigue o no como presidente será voluntad de AMLO. Esta consulta no lo obliga a aceptar el resultado y acatarlo porque no está en la Constitución. Estimados compañeros, todos nosotros podemos leer la Constitución, todos, y tener ese artículo que claramente señala que esta consulta, si participa el 40% del padrón de electores, ¿verdad? Que el primer requisito para que sea vinculatoria, obligatoria, es que participe el 40% del padrón de electores, ¿verdad? Y una vez que participe el 40%, la mayoría, si la mayoría vota porque se vaya, es obligatorio, es vinculatorio, es obligatorio que AMLO se vaya de la presidencia, no está a su criterio. Por eso no nada más discutamos, podemos subir el artículo en la parte que dice eso y difundirlo y decir, esto prueba que están diciendo mentiras Loret, que está diciendo mentiras Broso, que está diciendo mentiras Aristegui, que está diciendo mentiras. Ahí está en la ley con toda claridad. ¿Sí está claro? Yo creo que los primeros enemigos que tenemos y a los cuales debemos atacar son los disidentes controlados, por lo que debemos focalizar nuestro esfuerzo contra ellos. Sabemos que todos ellos son concesionados y es por lo que están en contra de la revocación de mandato, pues el peje los deja hablar y seguirse riendo de ellos como lo hace, porque están de acuerdo, por afuera, por encima de la mesa son
disque enemigos, por debajo de la mesa son hermanos, que está, cada quien está, esto es como una obra de teatro, hay un libreto, y ese es tu papel, tú le contestas esto, este es tu papel, tú le contestas, tú habla mal de él, pero di que no vayan a votar en la revocación de mandato para que siga y nos entregue en el futuro todos los bienes de los mexicanos. Yo entiendo que nos está animando precisamente advirtiéndonos de la bola de nieve que se va a desatar si dejamos a ese dictador que continúe así, que todos a votar. Claro que esa es la intención, pero también la intención es que conozcamos la realidad. No es cierto que López Obrador sea el cerebro de todo esto que está pasando, no. Si lo que pasa en todo el mundo lo decide el gran capital mundial, las guerras mundiales las decide el gran capital mundial, cuando combaten a un país lo decide el gran capital mundial, no están los cascos azules de la ONU que mandan a combatir a los que no les cae bien el gran capital mundial. O sea, pensar que en México somos autónomos e independientes, pues eso es un sueño guajiro, ¿verdad? Ni Japón ni Estados Unidos, nadie se maneja solito, ¿verdad? Recordemos cuando mataron al presidente Kennedy en el 63. ¿Por qué lo mataron? Porque él empezó a quitarle a la Fed, que es un banco particular de banqueros usureros, que son los que emiten el dólar sin sustento. Cuando él en ese año emitió dólares del gobierno, ¿verdad? Y preparaba todo para quitarles a la Fed el derecho de emitir billetes, ¿verdad? Por eso lo mataron. O sea, si el gran capital mundial mató al presidente de Estados Unidos, imagínense si va a dejar que México sea así como que sea independiente. Yo no creo que acepte si ganamos este 10 de abril, no se va a salir, va a decir que el INE hizo trampa y lo va a aniquilar quitándole su presupuesto. Yo creo que no debemos poner pretextos. Miren, yo no sé qué sería vivir, por ejemplo, de esta manera. Híjole, hoy ya me levanté, ya me desperté, me voy a levantar y me voy a bañar. No, y si me caigo mientras me estoy bañando. No, y si cuando me estoy bañando tiembla. No. ¿Verdad? Y luego desayunar. No, y si algo está descompuesto y me enfermo. No. Y luego ya me voy al trabajo. No, ¿y qué tal si choco? Y en el trabajo, no, hombre, ¿qué tal si nos asaltan? No podemos vivir con miedo. Nuestras decisiones nunca deben estar orientadas por el miedo, por el temor. Una persona que vive con miedo, con indecisión, va caminando viendo hacia atrás, por eso se cae y le va como le va. ¿Sí está claro? Tenemos que tener objetivos y que de esos objetivos sean los que nos guíen. Yo quiero que se vaya López y voy a trabajar para que se vaya López. Si se puede, qué bueno. Si no, lo intenté. El hubiera no existe. Luchemos porque se vaya AMLO. Y ya que logremos ganar las elecciones y que ganamos la revocación primero logramos que participara el 40% del padrón y luego por mayoría votamos para que se fuera. Y no se quiere ir. Bueno, ya veremos qué hacemos en ese momento. Ya veremos qué. Pero no hacer nada, porque y si no se quiere ir, no, eso, digo, yo me imagino tener una pareja que a todo lo que yo le propongo, vamos al cine, no, y si llueve, vamos a comer, no, y si me enfermo, no se puede vivir así, no. La vida es de arriesgarnos, de ir con todo, y entre más difícil esté la situación, más fuertes, más duros, más firmes debemos ser nosotros. ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay que ir con la revocación y esas hipótesis, no, y si no se quiere ir, no, y si no, esas olvidémoslas. Nuestras decisiones deben estar, repito y concluyo, deben estar orientadas por nuestras metas, no por nuestros miedos. Debemos caminar viendo hacia adelante el objetivo que queremos alcanzar y no viendo hacia atrás con miedo de que no, y si esto y si no el otro. No. Ay, si todo mundo pensara así, pues no hubiera habido guerra de independencia, no hubiera habido la reforma, no hubiera habido la revolución.
tenemos que tener carácter, fuerza, firmeza, ideales, objetivos, valor. Tenemos que tener eso para salir adelante. Bien, quiero externar que las cosas pasadas ya no vamos a mejorar nada. Hoy es para adelante. Lo más importante es lo que hay que hacer. Debemos ir a la revocación de López. Mientras lo hagamos todos juntos. Mientras lo hagamos los que queremos, tratando de jalar a los demás, ¿verdad? Porque si yo voto, si van todos y todos tienen la misma postura, pues no va a ir nadie a votar. Todos debemos ir a votar por convicción y a lo mejor son tantos los que... Yo no conozco a una persona en mi medio, a ninguno, que esté a favor de López Obrador o que se ponga a defenderlo. Todos están en contra de López Obrador. Todos, hasta la gente humilde, ¿sí está claro? Entonces, hay que incitar a votar y hay que poner el ejemplo de ir a votar, pero no decir nada, no, pues, si yo veo que todos están en contra, pues entonces yo tampoco voy. No, tenemos que ir a votar y tenemos que poner el ejemplo. Chance y ese día, si todos vamos, yo voy, y a lo mejor me encuentro con el número suficiente de mexicanos que fueron a votar como yo. Entonces, necesitamos, mientras lo hagamos todos juntos, mientras lo hagamos los que queremos y ojalá hagamos mayoría. Uno, necesitamos que se registre la mayoría de ciudadanos de los que estaremos cuidando las casillas. Bueno, eso ya creo que se seleccionan por apellido y seguramente nos llegará la invitación a los que debemos estar cuidando las casillas. Reenviar a los mexicanos de fuera del país para que se registren todos los mexicanos de todo el mundo, eso lo tenemos que hacer necesariamente. Todos somos responsables de lo que hagamos y sobre todo, esto está muy bien hecho, de lo que no hagamos. Sí, tenemos que echarle toda la leña al asador, toda la carne al asador, toda la leña al fuego. Es nuestra última oportunidad y no tenemos que andar. Señores, en la vida no hay nada seguro, nada, ni siquiera está seguro que cada uno de nosotros va a dormir en su casa. Nos podemos accidentar al rato, nos puede dar un infarto, nos pueden asaltar y matar. O sea, no hay nada seguro en esta vida. Entonces, eso de que, y si no se quiere ir, hay que echarle toda la carne al asador. No nos podemos dar por vencidos anticipadamente. Pero nosotros no lo vamos a permitir y sí se va a salir porque ya hay leyes que lo establecen. Oigan, señores, si ganamos que se fuera por la revocación de mandato en abril, pues significa que porque votamos millones de mexicanos y más que los que votaron porque se quedara, pues tenemos que hacer valer nuestra voluntad con valor, con pantalones, con firmeza, con energía. No estamos de adorno. No podemos permitir que se sigan burlando de nosotros. Bien, por eso el futuro se hace hoy. Claro. Tú vas a vivir mañana de acuerdo a lo que hagas hoy. No votas en la revocación de mandato. Te quedas en tu casa. El día de mañana tu vida será un verdadero calvario y si perdemos, porque no van la mayoría de mexicanos, bueno, los que hicimos el intento, por lo menos podremos ver a la cara a nuestros descendientes, porque nosotros sí lo intentamos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Iba a decir de Verdugo, no, ya está grande, no creo que viva mucho, ya está grande. Pero Ricardo Rocha, pero Broso, Loret, ¡qué vergüenza! Cuando en unos 20 años sus descendientes vivan en la miseria y ellos tengan que reconocer, por lo menos ante sí mismos, que fueron cómplices al promover que no se votara por la revocación de mandato, ¿verdad? Por lo menos yo tendría el orgullo con mis nietos de que hice lo que pude, ¿verdad? Así es. Gente pusilánime, sí, no podemos andar con miedo ni caminando viendo hacia atrás. La vida se vive con energía hacia adelante y viendo hacia nuestros objetivos. Hay que luchar por sacarlo. Nuestro lápiz es nuestro fusil para despedir al mal empleado. Exactamente. Sí, muy buena respuesta. Gracias por el ejemplo. Gracias. Lick, vamos con toda la revocación. Felicidades, Lick. Excelente como siempre. Gracias, Gloria. Debemos atacar también a los disidentes controlados porque valen madres
porque le vale madres el pueblo, ya que lo quieren por más tiempo, a pesar de que cada día mueren 10 niños, mujeres. Sí, los disidentes, primero hay que ver qué han hecho en su vida. ¿Cuándo Ricardo Rocha se ha enfrentado al gobierno defendiendo a los pobres? ¿Cuándo? ¿Cuándo Broso se ha enfrentado al poder, a sus patrones de Televisa, a los patrones defendiendo a los mexicanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y ahora no hay congruencia en ellos, porque su discurso es en contra de AMLO y en los hechos trabajan para que AMLO siga siendo presidente. No hay congruencia en esas personas. Y lo peor que podemos encontrar en una persona es la incongruencia. A ver, alguien te dice que te ama y te da puñaladas por la espalda. ¿A qué crees? Fíjense bien, debemos creer lo que vemos, no lo que escuchamos. ¿Sí está claro? Y desde luego que, ¿cómo voy a creer que realmente Alasraqui, que realmente el que quieran, es opositor de AMLO, cuando está abogando para que AMLO siga adelante? Muy bien. Es ridículo cómo le hacen una pregunta legal y contesta con cuestiones emotivas. Está cantinfleando. Pues, la pregunta legal, ¿cuál sería? A ver, creo que la pregunta legal era la de que si es vinculativa. Ya dije que sí, ya dije que sí. Y hay un apartado que se llama inteligencia emocional, que es más importante que la inteligencia intelectual. De hecho, todos nos movemos por emociones, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy emocionado en mis metas y mis objetivos, pues efectivamente voy a decir, no, pues ¿para qué lo hago? No, ni vamos a hacer ni vamos a hacer el 40%, no, vamos a perder, y aunque ganemos, pues ni van a darnos la razón, no. Todo desmotivado, no, claro que yo trato con cuestiones emotivas. Por eso, estimada Imelda, ¿verdad? A mí el gobierno me respeta. A mí el gobierno me respeta. Desde Salinas de Gortari y Cedillo yo tuve más de 20 atentados y me hicieron los mandados. Me quisieron meter a la cárcel en el 93 porque yo siempre he sido una persona que me opongo al gobierno abiertamente. Mis libros no son caricias al gobierno, ¿verdad? ¿Verdad? Y exactamente por ser emotivo, he logrado salir adelante, he logrado ayudar a miles de mexicanos a cuidar su patrimonio y la autoridad me respeta. Yo he denunciado penalmente al presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, a magistrados del Tribunal Fiscal, a magistrados del Tribunal Colegiado, a jueces de distrito, a delegados de la PGR, al secretario de Hacienda, al candidato López Obrador por lavado de dinero, y sigo vivito y coleando, ¿verdad? Y todo lo he hecho porque realmente lo que yo hago me emociona. Yo aquí para estar hablando así todo tibiecito, no perdería mi tiempo, ni los haría perder su tiempo. Claro que soy emotivo, ¿verdad? Y las cosas me han salido, bendito sea mi padre, ¿sí? En política, ignorar es resistencia pacífica, tal como los reporteros. Sí, el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten por qué están tan fregados, diles que porque estuviste en resistencia pacífica sin siquiera mover un brazo, ¿verdad? Muy bien. A los disidentes hay que convencer con información puntual, no atacarlos. Sí, convencerlos con información puntual. Si los disidentes estuvieran equivocados y fueran de buena voluntad, hay que convencerlos con información. Hay que convencerlos porque están en un error. Pero si los disidentes son mercenarios, que venden su dignidad y su trabajo a intereses oscuros, nunca los vas a convencer. Nunca los vas a convencer. Es perder el tiempo, es perder el tiempo. Es como, no recuerdo, hay una fábula en donde un animal venenoso le pide a otro que lo ayude a cruzar el río y le promete que no lo va a picar, y cuando lo cruza lo pica. Y el otro dice, oye, pero tú me dices a picar. Pues mi naturaleza es picar, ¿no? Entonces, tratar de convencer a esa gente deshonesta, sin valores, mercenaria,
que no se preocupa por el país, que solo ve su bienestar, que está vendida su alma a intereses oscuros, es perder el tiempo, es perder el tiempo. Por eso lo que hay que hacer es combatir sus argumentos ante los mexicanos, no con ellos, ante los mexicanos, para que los mexicanos no se dejen confundir, ¿verdad? Y demostrar su historial, que demuestra que no son mexicanos valiosos, ¿verdad? Y Imelda, cuando usted quiera, podemos tener un programa para que yo le muestre todo lo que yo he hecho por mi país, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he podido hacer por mi país. Yo no me quedo nada más hablando aquí. Yo tengo la autoridad moral para decir todo lo que he hecho. Esto es solo un coco lavado de emociones, no se come ni se gana nada, no escucho nada objetivo. Pues mucho me gustaría, Imelda, que nos contara sus logros en la vida, sus éxitos, ¿verdad? ¿Qué ha logrado con resistencia pacífica? ¿Qué ha logrado sin levantarse, sin mover un dedo, ¿verdad? Yo no le veo nada objetivo estar echado y no participar en una revocación de mandato, ¿verdad? Yo no le veo comportarme como piedra. Está el país en grave peligro y yo como piedra ahí nada más en el suelo sin moverme. Lick, tenemos 4 manos levantadas de hace un rato. Bernardo, Marta, David, Eric. Bien, vamos a ver. Por favor, que pregunten. Bernardo, adelante, por favor, le toca. Después, Marta. Si me permiten, nada más quiero hacer un comentario de Imelda Armas. Gilberto Lozano trabaja para cumplirle los deseos a López Obrador. Llévalos al Zócalo, sácalos del Zócalo, llevo 100,000, no me voy a tratar. Bien, Imelda, seguramente usted está enterada. Creo que es Chaira. ¿Eh? Ha de ser Chaira. Sí, yo lo sé. Seguramente usted está enterada que Gilberto Lozano ha hecho un reto a las personas como usted, que nada más dicen tonterías sin sustento, ofreciendo que le paga 1,000,000 de pesos a la persona que el domingo a las 9 de la noche presente pruebas irrefutables de que él ha hecho lo que usted dice, ¿verdad? Entonces, mi estimado señor, yo supongo, quiero suponer, aunque no lo creo, que usted es una persona seria, decente, honorable, inteligente, que habla con los pelos de la burra en la mano, o sea, alguien que tiene algo de credibilidad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo la invito a que el domingo usted se conecte a las 9 de la noche, vea los videos, y, ¿verdad? Usted demuestre pruebas de que López Obrador le dio órdenes a Gilberto Lozano de que llevara gente al Zócalo, después que López Obrador o su gente le dio órdenes de que sácalos, ¿verdad? De que le dio la orden de que llevara 100,000, de que yo no me voy, Gilberto, de que quiero la revocación y tú, Gilberto, tienes que promoverla, ¿verdad? Porque nada más hablar tonterías, eso sí no tiene nada de objetividad. Y no sé si tenemos la cara de Imelda siquiera, si tiene el valor civil de poner su cara o nada más tiene tapado ahí su nombre, ¿verdad? Pero Imelda, no me cuesta el primer error, no me cuesta. Usted es una pobre persona que no tiene nada que dar, no tiene nada adentro, no tiene nada que dar a los mexicanos. Probablemente usted ni siquiera sea una persona real, ¿verdad? Y seguramente usted está recibiendo algunas limosnas, ¿verdad? Algo de que le dan para comer, para que pueda usted subsistir. Y si no, espero que Imelda verla el domingo con Gilberto Lozano, aportando pruebas, y me gustaría mucho conocerla. Yo no sé si estará ahí su cara. ¿Me pueden ustedes informar si ven a Imelda? Los bots no tienen cara, mi estimado licenciado. No, Pobre, no tiene cara. pobre Imelda, ¿tú crees que te vamos a creer a ti? Pobrecita, pero en fin, sigue sufriendo. Ahora sí contéstennos, por favor, las preguntas. Bueno, las ahora preguntas. sí me permito exponer lo que yo tenía. Como le decía, licenciado, yo también soy una persona mayor que ha trabajado Sí. los últimos 60 años. Sí. Desde mi juventud, desde mi adolescencia trabajo. He hecho cosas que creo que son importantes. Yo me trasladé a la ciudad de Querétaro
y tuve la fortuna de entrar en una empresa que generó muchas fuentes de trabajo. En la industria automotriz me tocó montar nada más en Querétaro 5 plantas con más de 1,000 gentes contratadas, y todas fueron contratadas en Querétaro. No traje gente de ningún lado. Ujú. Yo sigo viviendo en Querétaro, soy una persona conocida, me quieren, me respetan, y tengo una situación muy clara. Soy el líder de mi comunidad. Sí. Y me ha costado muchísimo trabajo convencerlos y hacerlos entrar en razón, porque cuando yo hablo con las personas cara a cara, sí me tienen que dar argumentos, no me pueden decir, es que no, a ver, dime por qué, porque yo te digo por qué. Si yo te digo que esto se ha hecho así y está mal, y esto no debe ser, y esto, porque yo lo estoy viviendo, y hablo tanto de los proyectos, de quitar un aeropuerto en el que ya faltaban 100 y tantos millones de dólares para terminarlo, y hacer un aeropuerto que está costando 300. Es una aberración. Yo les pregunto y les digo, a ver, pregúntale a una sola madre de su hijo que se murió de cáncer por falta de medicinas, y dile a ver qué te va a decir. ¿Y no es el tuyo? ¿Y quién te dice que mañana no es el tuyo? Es bien fácil. Sí. Cosas de ese tipo. Yo estoy seguro y creo firmemente que si logramos hacer la revocación, tiene que salirse porque no le queda más remedio. Le guste o no le guste, pataleará, chillará, se revolcará en su salsa. A mí no me importa. Pero tiene que irse. ¿Que van a poner a otro? Sí, nada más que ese otro va a saber. Y lo va a saber de arranque. Que no todos los mexicanos están con él. Que los mexicanos ya votaron en mayoría que no lo quieren. Y que si los mexicanos quitaron a AMLO, con mayor razón quitan ese tarugo que pongan, que no tendrá jamás el crecimiento artificial que el gran capital mundial le dio a AMLO, convirtiéndolo casi en un mesías. O sea, ¿quién está en ese momento al nivel de AMLO en su partido? Nadie. Ninguno. No, entonces, y además si lo peor, se quitó a AMLO, a cualquier tarugo se quita con más facilidad. Claro. No, y lo peor que tienen es que hay 10 o 12 que van a pelear ser ellos. Porque entonces ya no será el Mesías el que viene ahí. Ahora son los 12 apóstoles y ya y todos van a querer ganar y se van a hacer pedazos entre ellos. Sí. De hecho, Morena se está haciendo pedazos ya en su propio partido. Las disidencias y los cambios y Polensky contra Sheinbaum y Monreal contra el otro baboso, todo ese tipo de cosas. Se están peleando ellos. Entonces, se va a armar una guerra entre ellos. Y eso puede todavía destruirlos más. Por un lado, se van a dar cuenta de que están con un pueblo que se respeta, y por otro lado, el pueblo, nosotros, nos daremos cuenta de nuestro valor, nos veremos diferentes y actuaremos diferente. Entonces va a haber un cambio de mentalidad total, entre particulares como entre autoridades, y nada seguirá igual, nada. Exactamente. Inclusive, entonces sí podremos enjuiciar al propio López. Claro. Hay un concepto muy fácil. El señor ya aceptó que en efecto, como lo dijo Forbes, tiene $1,000 millones en un paraíso fiscal. Eso ya lo aceptó. Y yo nada más hago la pregunta, a ver, $1,000 millones son 20,000 millones de pesos. Y para generar 20,000 millones de pesos en 50 años que tenga trabajando el mono necesita ganar 400 millones de pesos anuales. Es imposible. ¿Quién gana 400 millones de pesos anuales? De no ser el hijo de Rockefeller, que ya tenía el capital armado desde antes. ¿Quién gana 400 millones de pesos en un año? Sobre todo, si lo ponemos en ese plan, son 400 millones de pesos después de haber pagado impuestos. Si hubiera sido ordenado y legal. Es imposible. Son cosas que son imposibles.
Que los otros presidentes robaron muchísimo, pero a ninguno lo han podido exhibir. Y a él sí. Todos los demás, como lo hayan hecho, pues lo han de haber hecho mejor. Pero a él lo agarraron en la maroma, pero facilito. Pues eso tendríamos esa que... es la calidad que tenemos que entender. Tenemos que deshacernos de esa calidad humana, que no es calidad humana. Mire, vamos a Un empezar criminal, quitando al dictador y después vemos qué sigue, para no... claro, o sea, el problema es que hay que quitarlo. Y como dijo don Salvador Díaz Mirón en la Cámara de Diputados cuando México tenía otra dictadura. Y mira que fue hace 100 años, ¿eh? Uh-huh. Yo no acepto a los tiranos, ni aquí abajo, ni allá arriba. Y voy en contra de ese señor. Sí, así hay que ir. Muy bien. Nada más quiero comentar lo que Imelda Armas dice hace 5 minutos, y va al ataque personal, al mismo estilo de López Obrador. Son bien buenos estos chairos, porque tiran la mano y esconden la piedra, golpean y después se hacen las víctimas. Pobrecitos, como no tienen argumentos de defensa, como no tienes, Imelda, que decirnos nada de ti, nada bueno, nada admirable, nada digno, ahora sí te haces la víctima. Siempre te sales por la tangente, igual que todos los chairos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pobre de ti, que estás contigo todos los días, todo el día. Nosotros te vamos a aguantar 1 hora cuando mucho, pero tú termina la emisión y tú sigues contigo. Pobre de ti, pobre de ti. Dios te dé fortaleza para aguantarte a ti misma. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Sí, tenemos a Marta y a David. Son las 2 manos levantadas, licenciado. Y David, con mucho gusto. Hola, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Soy Marta del Estado de México. Mucho gusto, Marta, sus órdenes. Gracias, licenciado. Mire, yo tengo 2 preguntas. Sé que ahorita nuestra prioridad es ir con la revocación, convencer a los más que podamos para lograr ese objetivo tan buscado, porque es la única alternativa que tenemos para salvar a México. Y bueno, una observación, me decían que tenemos que podemos inscribirnos en el INE como observadores, porque creo que lo necesitamos para evitar que nos roben las urnas y todo ese rollo. Entre más observadores seamos de la misma ciudadanía, creo que ayudaría muchísimo, muchísimo. Todo lo que es podamos súper fácil. Todo lo que podamos hacer para que vayan los mexicanos a votar, para que están en contra de López, claro, y para que ese voto se respete, para que el INE respete y no haya ningún fraude electoral porque se robaron las casillas, por cualquier motivo. Sí, entre más participación ciudadana haya, es mucho mejor. O sea que no nada más debemos contentarnos con votar, sino, claro, si es posible, ser observadores ese día. Sí, por supuesto. Licenciado, tengo 2 preguntas. Hace un momento usted comentó que ya impusieron unas leyes muy agresivas para México. Comentó, por ejemplo, de los traslados de mercancía agrícola y todo este tipo de cosas. Supongo que no es el único tema, debe de estar muy agresivo en todos los temas este hombre. ¿Qué pasa después de la revocación? Aunque sé que nuestra prioridad ahorita es preocuparnos por la revocación y quitarlo, ¿qué pasa al día siguiente de la revocación? ¿Estas leyes seguirán vigentes a pesar de que este señor que las puso ya se haya ido? ¿Vamos a permitir que nos destruyan estas leyes un tiempo más? Seguirán vigentes, pero es que tenemos que ir, no podemos correr antes de caminar, no podemos llegar al 7 sin pasar antes por el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro. Tenemos un sistema político podrido, sí, diputados y senadores que no nos representan, todos traidores, y por eso los llenan de dinero porque compran su conciencia, los llenan de placeres, de lujos, ¿verdad? Para que nos entreguen como Judas Iscariotes, ¿no? Entonces, una vez que salga López Obrador, si logramos que se le revoque el mandato,
Habrá que trabajar para exigir a los diputados, ¿verdad?, que cumplan con su, y diputados senadores, que cumplan con su misión de ser nuestros representantes. Claro. Que no debe haber, fíjese bien, no debe haber bancadas en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Esto es, no debe haber bancada del PRI, bancada del PAN, bancada del PRD. Porque esas bancadas siguen las direcciones de su líder. Y a esos 70 diputados, ¿quién los eligió? ¿El líder? No, los eligió el pueblo. ¿A quién representan? ¿Al líder de la bancada? No, representan al pueblo. Entonces, esas bancadas deben desaparecer por completo, de tal suerte que cada diputado del PRI, cada diputado del PAN, cada diputado del PRD, cada diputado de Morena, debe votar de acuerdo a lo que quieren sus electores y no de acuerdo a lo que quieren los líderes de ese partido, porque el presidente de la República, ¿a cuántos tiene que corromper para que la bancada vote como el presidente quiera? Claro. No tiene que corromper a uno, al líder. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, eso no debe existir de las bancadas. Una vez que ya están electos como diputados y senadores, se les borra si es PRI, PAN o PRD. ¿A poco estamos con a poco el presidente todos los días dice que él es de Morena? O el presidente Peña decía que era del PRI, o que el presidente Calderón era del PAN. No, ellos dicen que son presidentes de México y gobiernan para todos. Así, ya eres diputado, ya eres senador, ya no eres priista ni panista, nada de bancadas, please. No, tú representas a tus representados, al pueblo. Entonces tú debes votar no de acuerdo a una bancada, debes votar de acuerdo a lo que quieren tus electores. Mientras siga habiendo bancadas, ¿verdad?, nos siguen jugando el dedo en la boca y nos siguen traicionando. Entonces, tenemos un sistema muy podrido, pero empezar con la revocación de mandato de López puede ser el inicio de que empecemos a recomponer al país. Los diputados senadores se darán cuenta de que si al presidente López lo quitamos con mayor razón un simple diputado o un senador, ¿verdad? Claro. Y nosotros nos veremos de otra manera. Ya no nos veremos como gente sin valor, sino como gente poderosa, que si pudo quitar a López, podemos quitar a otros que también sean traidores a la patria. Sí, por supuesto. Todo es mental, tus hechos te van dando la fortaleza, o tus fracasos te van dando tu debilidad. ¿Sí está claro? Sí, sí. Por ejemplo, si yo hubiera vivido la vida de Imelda, pues pensaría lo mismo que ella, ¿verdad? Yo tuve otros papás, otra familia, otra formación, y gracias a Dios estoy muy alejado de Imelda, ¿verdad? Sí, por supuesto. Gracias, por eso licenciado. Es que muchas veces hay entre un ser humano y otro ser humano más distancia que entre un ser humano y un animal. Porque en la viña del Señor hay de todo, gente muy avanzada, gente muy atrasada. ¿Sí está claro? Entonces, si yo tuviera el nivel espiritual de Imelda, juran lo que estaría yo ahorita apoyándola también ahí en algún chat anónimo. Bien, adelante, por favor. Adelante, David, te toca. Regálame agua. Licenciado Ponce, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto Buenas escuchar noches, su exposición. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. El momento de los ciudadanos es ahora. No hay otra oportunidad. Ahora. Tenemos que aprovechar la revocación de mandato para dejar muy claro que el destino de este país lo vamos a conducir los ciudadanos. Aquellos que duden, que tengan temor o que se imaginen fantasmas, pues que se queden sin actuar, pero sus hijos, sus nietos, sus familiares, que les pidan cuentas cuando ojalá que no pase, y más bien no va a pasar si ciudadanos como nosotros, como usted, tomamos el toro, escondernos detrás del ruedo. Ahorita estamos en medio del ruedo, tenemos que tomar el toro por para
por los cuernos. No hay otra segunda oportunidad. Oiga, voy a decir algo mientras usted continúa. Sí. Yo creo que la mejor No, no hay manera otra de atacar oportunidad. a la disidencia... Ahorita, ¿Puedo nada más decir esto y sigue usted hablando, estimado David? por favor, adelante. Yo creo que la mejor manera de atacar a la disidencia controlada, a todos aquellos que hablan mal de AMLO, pero quieren que siga, es exhibir su incongruencia. Es como decirle a alguien, me das asco y la besas con pasión, ¿verdad? O sea, no te entiendo. Vete y te jalan de que no te vayas, ¿verdad? O sea, es absurda esa forma de ser, no son congruentes, no hay congruencia entre el decir y el hacer. Si quieres que siga, ya cállate, no aburras. Si quieres que siga, bueno, pues sopórtalo en silencio porque quieres que siga, ¿no? Ahora, estás quejándote, pues no te quejes, quitémoslo, ¿verdad? La lógica es que este gobierno y esta disidencia controlada trata de confundir nuestro cerebro para dejarlo todo idiota igual que el de ellos. Entonces, no debemos dejarnos. Perdón, David, continúe usted. El momento de los No se oye. ciudadanos es ahora. El momento de los ciudadanos es ahora. Ya hemos sufrido decepciones de al menos Tienes muy mal muchos de los sonido. que asistimos en este chat o Tienes mal sonido. en esta conferencia. Las decepciones que sufrieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros. Y es el momento de tener en cuenta Yo creo que ¿tomo la palabra a otro o continúa usted? Otro puede ser, estimada. Puede ser a otra persona. Pues sigue Eric y luego sigue Libertad y son todas las manos levantadas y usted nos dice cuándo terminamos. A ver, son ahorita las 20 para las 10. ¿Le parece a las 10 como máximo? Órale, con mucho gusto. Adelante, Eric, por favor. David, no se te escucha. Apaga tu micrófono. Ok, ¿me escuchan? Sí, Bien. Sí se escucha. ¿Me pueden escuchar? Sí. Okay. Mira, el punto que tú mencionas con respecto a quitar las bancadas se me hace una opción excelente, porque de hecho esto que estamos viendo es una crisis de un sistema que se ha mantenido por corrupción y por el famoso chapulineo. Sí. Simplemente vean, eso que tanto nos critican los morenos de que es el PRIAN, cabrón, todos los del PRIAN están ahí contigo, son exactamente los mismos, todos y cada uno de ellos. Entonces, el permitir que hagan estas cosas así en lo oscuro, porque la gente en México, desgraciadamente, tiene el miedo de involucrarse en la política. Y como decía alguna vez Platón, ahí en la República, que dice, aquellos que no se involucran en la política son destinados a ser gobernados por sus inferiores. Gente peores a ellos. Sí, normalmente la gente que se mete a la política es lo peor, lo peor. O sea, ser humano decente normalmente no tiene el interés de entrar a la política. Un vividor, un bandido, un vago, un ladrón, ese quiere ser político. Sí, pero aquí el punto al que quisiera llegar es que es necesario inculcar en los jóvenes la idea de que se involucren más en la política y en la actividad política.
porque Sí. precisamente pasan todas las cosas porque no se les, como dicen, no, no me meto, no quiero ver, entonces deja sin supervisión, y en cualquier, las cosas que se dejan sin supervisión acaban mal, es darles Siempre. licencia a que hagan y deshagan a voluntad, muchas veces en contra de tu propio beneficio. Así que Cierto. sí, es una labor muy pesada. La libertad impone el peso de vigilar constantemente, porque se puede perder en un instante. Son cosas que puedes hacer muchas cosas buenas para que tengas un resultado bueno, pero necesitas hacer muy pocas para que te vaya realmente mal. Sí, Y sí es eso cierto. es la vigilancia constante. Sí, Veo aquí en muchos de nosotros, estamos aquí, los que puedo ver imágenes, pues muchos de nosotros ya no nos causamos el primer error. sí, No veo aquí jóvenes. Eso es preocupante, porque ya siento que, y aprecio, que las generaciones más jóvenes no tienen tanto interés. Los veo como desconectados, egoístas. ¿Cómo te pero podría mucha decir? culpa es de nosotros, ¿eh? Sí, Mucha culpa es de pero también es cosa de convencerlos, o sea, sí, por ellos. A cierto. veces es realmente desesperante, ¿no? Si estuviera arando en el mar o en la playa, es una labor desgastante, pero la alternativa definitivamente es inaceptable. Y además, pues muchas veces es la constancia la que eventualmente llega a dar el fruto. O sea, no ceder, mantener la constancia, seguir empujando. Créame Sí, que muchas veces, hay veces que me pregunto, ¿por qué chingados me levanto cada día? Estoy harto, cansado. Pero también veo a mí y a mi hija y digo, esto no puede ser, no debe ser. no debe ser. Y si está en mi mano, no se hará. Así de simple. Hay que trabajar para que más gente que está en contra de AMLO se atreva a votar y deje de ser confundida por esa gente incongruente que dice una cosa y hace otra cosa. Y que nada más parecen como que están paralíticos porque es puro quejarse. Y cuando hay una opción de solución, no, 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 que siga. Así es. Sí, Sí. así es, David. Muy Este bien. respecto también, rápidamente, para cerrar, no sé si algunos de ustedes han leído la obra de Frank Herbert, el autor norteamericano de la serie de libros de Dunas. Él en sus libros plasma lo que es la lucha por el poder, sin quedar atado a una historia real, puede trascender esas limitantes que nos impone la historia y su interpretación. Y tiene frases muy importantes sobre el poder, ¿no? Y dice, el poder no es que te haga corrupto, el poder atrae a los corruptibles. Por esa razón hay tanta gente enferma y enfermiza, porque los atrae el poder. Sí, Y muchos dicen, pero es que no creí que cambiara. No, está comprobado hasta por psicología. El poder no te cambia, te revela. te revela. Descubre quién eres. Exactamente. Cuando tú no tienes que rendirle cuentas a nadie por decencia o por esperar algo a cambio, ahí es cuando ves que exactamente cómo eres. Muchos habíamos visto a López desde mucho tiempo atrás. Yo Y que, siempre he pensado que los políticos son gente muy insegura. Son gente que siente que vale muy poco como ser humano, que no tiene autoestima y por eso no puede estar con nosotros a ras de piso. A ras de piso porque se siente inferior, ve su pequeñez, por eso necesita subirse a un banquito. Ese banquito puede ser regidor, puede ser presidente municipal, ser diputado local, ser diputado federal, ser director general de alguna dependencia, ser juez, ser magistrado. Por eso en todos lados, hasta en cuestiones familiares, ¿cómo se presentan? El delegado de la PGR, ¿verdad? El juez, el regidor de obra, ¿no? Sí, porque su nombre no vale. Por eso tienen que subir en un banquito. Entonces, gente, obviamente, al sentirse inferior, pues, se siente resentida y por eso cuando tiene el poder, no, hombre, pues nos da con todo. Así es.
Muy bien. yo creo que sí hay que cambiar nuestro marco legal. No sé cómo involucrar más a los jóvenes. No tengo muchas ideas en este momento para involucrar a gente como en su tiempo había este jovencito, ¿no? Kumamoto o algo así. Ujú. Se me hizo interesante su concepto así de no afiliarse a ningún partido. Yo creo que eso era la semilla que estábamos esperando y es lo que debemos procurar que suceda. Sí. Además, nuestros padres y abuelos no tuvieron la necesidad de hacer esto que hoy estamos viviendo porque vivieron una realidad más amable. Hoy estamos en verdadero peligro y hoy tenemos que hacer la tarea que nos toca. No sé, Rosario, si pudiera hablar otra persona, porque ya nomás tenemos Sí, 15. perdón. Sí, Perdón. Libertad sería la última pregunta, licenciado. Adelante, Libertad. A ver, Hola, buenas noches, soy Libertad Sada, mucho de gusto. Torreón, Coahuila. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta para usted, licenciado. Sí. Una vez que tumbemos a López, este 10 de abril, pasa el presidente de la Cámara de Diputados a ser un suplente por 30 días. Y entonces, los senadores y la Cámara de Diputados van a votar para elegir el próximo presidente suplente. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo esa votación? Pues no estoy en este momento muy enterado de ese procedimiento, pero desde luego que tiene que ser con el voto de ellos, con el voto del Congreso de la Unión y elegir a uno. Pero ¿cuál sería su duda? Mi duda es que dicen que entre ellos, porque ejemplo, ok, las personas que están ahorita inquietas, que dice que nosotros, eso fue es un audio que ahorita un chico del ITAM anda circulando, que de por sí México tiene muy deteriorada su imagen, que que nada más nos imaginemos cómo se van a dar de trompazos y de cubetazos entre los senadores y los diputados de los diferentes partidos al momento de estar queriéndose elegir como presidente, porque todos van a querer estar ocupando esa silla. Entonces, yo les decía, yo lo desconozco, más yo les dije que este voto tal más seguro se llevaría electrónicamente y no a mano alzada. Yo desconozco cómo se lleva eso, pero me gusta siempre fundamentar un poco lo que digo. El Congreso de la Unión tiene ya equipos muy modernos, muy seguros de cómo se vota, ¿verdad? Desde luego que va a haber mucha efervescencia si es que se saca al presidente López Obrador y se tiene que nombrar al presidente sustituto que concluya su mandato. Va a haber mucha efervescencia, mucha pasión, ¿verdad? Pero pues así es la vida. Bueno, pues Todos, sí. porque va a haber eso, ya que se quede López Obrador, otra vez lo que digo, ay, no, porque va a haber eso, va a haber el otro. No, sí, yo digo, a mí no me importa. El joven del ITAM, que usted menciona, sí, ¿está de acuerdo con la política de López Obrador? Si el joven del ITAM aprueba, siente que el gobierno de López Obrador nos está llevando a mejores niveles y por eso él dice que no se vote, que no se participe en la revocación de mandato, yo creo que ese mensaje es equivocado. Él debe de promover que se vote y él que vote a favor a favor de que no haya revocación, o sea, confirmando a López Obrador, ¿verdad? O sea, si ese joven del ITAM, está a favor de la actuación del presidente, que vote ratificando el mandato del presidente, ¿sí está claro? Ahora, si ese joven critica a López Obrador y luego dice que no se le quite porque al rato van a estar discutiendo en la Cámara de Diputados, bueno, ¿cómo un joven inexperto, confundido, tarugo, incongruente, me va a andar dirigiendo a mí? Claro.
Y y la gente lo sigue, desafortunadamente, porque presentó varios argumentos. Dijo, mejor hay que quedarnos esperando hasta que venga el 24. Pero entonces yo a lo que decía es de que cómo se llevaría a cabo esa votación, pero No, es la única. llevar a cabo, se tiene que designar a un presidente sustituto En y 30 días. lo que sí, entre ellos, lo que sí es importante destacar que ellos van a ver qué clase de pueblo tienen enfrente y el pueblo se va a dar cuenta de qué clase de pueblo es tan valiente y tan poderoso, ¿sí? Cambiarán las circunstancias, totalmente. Gracias, licenciado, muy y en amable. Joven del ITAM, bueno, pues pobrecito, si está hablando mal de AMLO y dice que sí, bueno, ¿cómo seguir a ese pobre sujeto? Así es. Así es. Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias. Licenciado, tenemos a otra persona que A sí ver. Estela, por favor, adelante. Y ya sería la última, licenciado. Ya usted Sí, cierra. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, buenas noches. Bueno, yo lo que opino es de que el presidente que quedara para terminar el mandato hasta el 24 no va a morir de ganas por estar ahí, porque los presidenciables van por 6 años, no por 2. Entonces, no creo que vaya a haber mucha competencia y va a quedar, pues, el pobre que le engarroten ahí los 2 años para terminar el mandato. Y además un mandato muy débil, porque después de quitar a López quedan muy fracturados ellos, muy lastimados. Es una golpiza la que se les daría. Así es, ojalá que la gente reaccione, y porque sí, te topas mucho con eso, pero cuando les empiezas a decir, rápidamente lo entienden, o sea, sí entienden que les están diciendo que no vayas y que qué ganas tú con no ir. Sí. Sí, no, es como, ¿cuál es la labor de un antibiótico? Bueno, pues combatir a la bacteria que entró a nuestro organismo para salvar nuestra vida. Es como si ya estás enfermo, pues ya no hagas el intento de recuperar tu salud, ya muérete. No podemos ser tan derrotistas, tan caídos de manos. No, tenemos que luchar. Dios no nos mandó de adorno a este mundo. Lo que yo siempre he dicho es que nos debemos dar cuenta de que nosotros no solo somos espectadores de la vida nacional, sino que podemos ser actores de la vida nacional y, lo que es más importante, debemos ser autores de la vida nacional. Nosotros debemos escribir el guión de la vida de nuestro país y no quedarnos nada más sentados viendo cómo otros acaban con nuestro país. Y si es cierto, más daño hacen los buenos pasivos, ¿verdad?, que los malos activos. Porque si los buenos pasivos se pusieran las pilas y actuaran, les ganamos a los malos. Así es.